Seguimos con un nuevo episodio de este tema de Forjadores del Cristianismo. Seguiremos analizando los aspectos del gnosticismo. Parte 6. El Logos como base de la Trinidad cristiana. En la parte anterior quedamos como el gnosticismo se apoderó de los nuevos conceptos cristianos, como defensa a las acusaciones que tenían de ser una filosofía mediocre. La defensa no se hizo esperar de estos nuevos prosélitos que tenía ideas maduras filosóficas. Ahora, conociendo el modo que la palabra logos fue vista de manera filosófica, podemos entender de dónde saca el cristianismo la actual interpretación de Juan 1:1. En un principio era el logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos. La teología cristiana se ha servido del vocablo logos para designar a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, al Verbo de Dios. Pero ya sabemos que ese concepto de logos estoico no puede ser aplicado para interpretar los escritos de Juan o Johanán, su nombre hebreo. Un judío que no aplicaba filosofía griega a sus conceptos. Por lo tanto, el concepto del logos griego debe ser abandonado por aquellos que desean encontrar sus raíces en el judaísmo de Yeshua, y sus apóstoles, Saliach, emisario o enviado. La palabra más consona en este texto hebreo, podría ser como dice esta traducción, Juan 1:1 desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Donde Dabar significa según el diccionario de Strong, concordancia Strong. Dabar, palabra, palabras, esto, una palabra, una cuestión, cosa, una causa, cumplimiento, dar, decir, decreto, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto. Como vemos, no es tomada como una persona, es solo un decreto, edicto o designio, el cual cuando es emanado del Eterno se convierte en realidad. Por ejemplo, Salmo 33:6 por la palabra, o sea el Dabar. H. 1697. De Hasem fueron hechos los cielos, y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. El Dabar del Eterno cuyo cumplimiento es una orden y se realiza, se crea o se forma. Es por ello que es nuestro Creador, fuimos formados por su Dabar. No que Dabar sea un Dios aparte, es como cuando usted es el dueño de un negocio y le da orden a un empleado, su palabra se cumple, no porque es una persona o gemelo suyo, sino porque usted que es el dueño la dio. De esto ampliaremos luego en otro comentario. Los cristianos gnósticos afirmaban que el alma humana estaba presa en el cuerpo malo, y necesitaba liberación, y la única manera de sacar el alma en ese estado de cautividad era, siguiendo las instrucciones de un enviado o emisario superior venido del reino de la luz al reino de las tinieblas. Esos enviados o emisarios los cristianos gnósticos le llamaban aeon, emanaciones, vida. Veamos su concepto. La palabra aeon, aion, significa edad, el siempre existente, eternidad. Llegaron a ser aplicados al poder eterno divino, y a los atributos personificados de ese poder, de donde se fue extendido para designar las emanaciones sucesivas de la divinidad que los gnósticos concibieron como los intermediarios necesarios, entre lo espiritual y los mundos materiales, es decir, un intermediario. Solamente ese aeon o intermediario conocía los secretos de la elevación del alma, solamente el aeon tenía la sabiduría escondida, y solamente los maestros del cristianismo gnóstico tenían los secretos traídos por los aeones o intermediarios. ¿De dónde vienen esos aeones o intermediarios? Vienen del mundo real de Platón. ¿Y cuál es el mundo real de Platón? El mundo de las ideas, como recordarán lo antes expuesto, el mundo superior de las ideas. Este movimiento decía que había muchos intermediarios, muchos mediadores que se les aparecían y visitaban a los filósofos. Los filósofos estudiaban con ellos en experiencias extrasensoriales. Los filósofos habían desarrollado una capacidad para elevar sus almas, y encontrarse con estos aeones, o intermediarios, quienes les enseñaban a ellos los secretos, y los filósofos a su vez con esos conocimientos los impartían a los discípulos para que ellos lograran también el proceso de evolución del alma. Según los cristianos gnósticos, estos intermediarios preexistentes o aeones tenían tres nombres básicos. Importante se debe tener a la mano libros de información de los conceptos y características gnósticas. Si no, pruebe en la web. Las páginas están en inglés, pero puede usar el traductor, o algún experto en el tema que le pueda aportar más información. Esto sí quiero que lo analicen con cuidado,
pues es un importante dato sobre el proceso de la doctrina de la Trinidad, a través de estos conceptos filosóficos que le voy a mencionar a continuación. Estos aeones o intermediarios existen con tres nombres. 1. Proar, o la arque, del griego, origen. 2. Propator, del griego, patriarca o antes del comienzo. 3. Vitus, del griego, profundidad. Estos tres intermediarios o aeones que existían en la mente y en el mundo de las ideas de Platón eran masculinos, pero también existían aeones femeninos. Los cristianos gnósticos decían según las enseñanzas de Platón lo siguiente: Vitus, profundidad, tuvo una relación o se cruzaron con un intermediario femenino llamada Enoea, y de esta relación nació Nous, del griego, intelecto superior o mente. Nous, no solamente era similar sino también igual a Vitus. ¿Cuál era la importancia de Nous en el gnosticismo? Nous era el generador del universo, el creador del universo. Anexo más información: Nous se asocia con el espíritu. En la escala universal representa el infinito creador. En una escala personal, es el núcleo central de la conciencia individualizada, la base de la sensibilidad, la semilla de un potencial infinito, la chispa divina, lo que genera la autotrascendencia, la parte que es inmortal y mantiene la continuidad a través de encarnaciones. Hubo más relaciones sexuales entre los aeones o intermediarios masculinos y femeninos hasta que se formaron 30 seres, y cuando se formaron los 30 seres se usó la figura del triángulo para explicarla. ¿En qué consistía dicho triángulo? Cuando estos tres lados del triángulo se llenaron de estos 30 seres, 10 seres en cada lado del triángulo, el resultado de esto es llamado pleroma. La traducción de esta palabra griega al castellano significa completar, llevar a su máxima expresión una cosa y hacerla absolutamente total. Para los cristianos gnósticos pleroma es un logos, pero no como una idea sino como una existencia, es decir, pleroma es una personalidad. Según los gnósticos, pleroma puede ser representado por una trinidad de aeones o intermediarios, y los gnósticos le dieron a esa trinidad de aeones. Simbolizaban el universo con un triángulo encerrado en un círculo. El número 3 es la llave de todos los misterios. Es decir, para el gnosticismo la realidad del mundo superior, el mundo de las ideas, viene dada en la fórmula de un triángulo con la capacidad máxima de reproducción de aeones o intermediarios, de los cuales surge una trinidad superior. Esto es lo que se enseñaba en el Imperio Romano, esto era la filosofía depurada de los sacerdotes griegos y romanos. Cuando muchos filósofos gnósticos se encuentran con el cristianismo, y con todas estas enseñanzas y procesos que acabamos de explicar, y ellos basados en el hecho de que toda verdad no puede ser contradicha, y que por lo tanto la verdad bíblica no puede estar en contradicción con la verdad de la filosofía, comienzan a aceptar el cristianismo pero a explicarlo desde su filosofía gnóstica. ¿Cómo lo explicaban? Diciendo: Jesús no es un ser humano, Jesús es el aeón o intermediario superior, Jesús es el Nous, el hijo del producto de la relación entre Vitus y Enoea. Ese Nous tuvo relaciones con otra aeona y de allí surgieron dos mensajeros celestiales. 1. Cristo. 2. El Espíritu Santo. En el aeón o eón del Logos, Christos, se lleva a cabo la separación entre la luz y la materia, redención. Breve Diccionario de Filosofía, página 202. Según estos cristianos gnósticos, Nous que ahora es Cristo y el Espíritu Santo actúan siempre juntos, hacen siempre lo que quieren juntos, haciendo y buscando siempre el honor de Vitus, que es el padre de ambos. ¿Qué enseñaban los cristianos gnósticos? Jesús en el cristianismo no es otro que Nous en la filosofía, es decir, Jesús es el Logos, es la razón preexistente, es el que tiene la sabiduría del mundo superior que es el mundo de las ideas. Así fue hecha la transferencia de la filosofía al cristianismo. Pero existía un serio problema que había que resolver dentro de este proceso de transferencia de la filosofía al cristianismo. ¿Cuál era el problema? En el platonismo se enseñó que el cuerpo material es malo en sí mismo. Una persona como Jesús, que es el aeón, el Logos, no puede tener un cuerpo humano como el nuestro, ni puede nacer de la misma manera que nosotros nacemos. Porque según los cristianos gnósticos, si Cristo, el Nous de los filósofos, tiene un cuerpo como el nuestro y nació como nosotros nacemos, entonces Él es malo en sí mismo. Consecuentemente, para resolver este problema los cristianos gnósticos comenzaron a decir que Jesucristo es un ser espiritual superior,
en un cuerpo de apariencia de carne y hueso, pero no real. ¿Cuántos entienden lo que luego va a generar esto? El hombre Jesús que nosotros encontramos en los evangelios, decía los cristianos gnósticos, está vestido de humanidad temporalmente, hasta que termine de impartir su filosofía oculta traída del mundo superior. De tal manera que los hombres puedan finalmente abandonar la cárcel del cuerpo y ser elevados al mundo real, al mundo de la inmortalidad y reencarnación del alma. Como el cuerpo humano se vio como algo malo en sí mismo, el gnosticismo cristiano creó dos movimientos. 1. El movimiento ascético, según el diccionario ascetismo, es una vida rígida y austera, y es aquella persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual, a las prácticas de penitencias con fines religiosos y espirituales. ¿Por qué este movimiento ascético? Si el cuerpo es malo, como decía Platón, ¿para qué cuidar, para qué ir a los gimnasios? Los seguidores de este movimiento decían que era mejor concentrarse en adquirir conocimientos para elevar el alma, y por eso se encerraban en las academias filosóficas para estudiar. 2. Movimiento de orgías y depravación moral. Según el diccionario, orgías son fiestas y banquetes en que se come y se bebe con exageración y se cometen otros excesos, entre los cuales se encuentra el desenfreno sexual en la satisfacción de los deseos y las pasiones. Los seguidores de este movimiento decían, si el cuerpo es malo y nada de lo que haga mi cuerpo daña el alma, porque mi alma es inmortal, existente, preexistente y metaexistente, entonces voy a aprovechar para darle a ese cuerpo lo que me pida. De ahí las comilonas, banquetes, orgías sexuales y todo tipo de placer que usted pueda imaginar. Estas son las dos tendencias que encontramos como influencia del gnosticismo cristiano en esta época, principio del segundo siglo, hasta el comienzo del tercer siglo, y una de las figuras importantes de este proceso será un hombre llamado Marción, el cual veremos más adelante, el cual tiene que ver mucho con el concepto del Dios malo y sanguinario. Cuando los padres de la Iglesia comienzan a ver el desorden que se está produciendo en estas comunidades cristianas, bajo la influencia del gnosticismo, comienzan a preocuparse por este desenfreno sexual y moral, además de la lucha que tenían contra las acusaciones que venían de los romanos. Los padres de la Iglesia a partir del segundo siglo, comienzan a ser empujados a la creación de ciertas fórmulas bautismales, y de confesiones dogmáticas, que vino a preparar el camino para lo que luego fue una confesión formal acerca de la doctrina de la Trinidad. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos, parte 7. Las religiones de ocultismo y misterio, donde entenderemos cómo se realiza el sincretismo religioso de las ideas filosóficas greco-romanas, y las culturas de Egipto y Mesopotamia, como un proceso importante para la creación del cristianismo histórico. Saludos a todos. Salom. Elisha ben Medahim.